Yo soy de las personas que consideran que el martes, ayer, 19 de abril de 2022, es una fecha histórica. ¿Tanto sí? ¿Sabes por qué? Porque se empezaron a discutir en el Pleno de la Convención Constitucional los derechos fundamentales. Tal vez, Pollo, en todas las manifestaciones, en todas las protestas, desde antes del estallido, ni hablar durante el estallido y posterior al estallido, si tú haces una revisión de las pancartas, por ejemplo, o de las exigencias de la ciudadanía, lo que mayor cruzaba era salud, vivienda digna, pensiones, educación, en fin. Y ayer se empezó a discutir y se avanzó en algunas cosas, mucho, en otras se avanzó poquito y en otras se retrocedió. Y vamos a hacer una especie de síntesis y igual a las personas les pido un poquito de paciencia por si de repente digo alguna incoherencia por efecto de la vacuna. Vamos con, y no es chiste. ¿Pero si te vacunaron todos los días? Bien, la dejaste bueno, muy bien. Melón y melame. Bien, alguna vez que la echas adentro. El derecho a la seguridad social. Fundamental. ¿Quién puede discutir eso? Quedó garantizado en la propuesta de la nueva Constitución. El artículo que garantiza a todas las personas el derecho a la seguridad social. Fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integridad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. La ley establecerá un sistema de seguridad social público. Sin embargo, acá pues yo me quiero detener, se generó una discusión respecto a, ¿significa entonces que definitivamente Chile con la nueva Constitución va a ser un sistema de reparto? No, aparentemente va a quedar mixto. Es decir, con sistema de ahorro previsional como existe hoy día, más conocido como las AFP o el sistema de administración de fondos de pensiones, y este sistema que es bastante vilipendiado y criticado, por supuesto, por algunos sectores, que tiene que ver con el sistema de reparto. Y lo otro importante en esta materia es que la convencional constituyente de Independiente Bópoli, Bárbara Rebolledo, presentó un artículo, presentó una moción en rigor para que se declarara en este nuevo texto constitucional la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, algo que ha estado muy de moda en los últimos días y que incluso en el Parlamento el gobierno del presidente Boric presentó este recurso porque la derecha le dijo: si usted presenta ese recurso, nosotros le votamos a favor su proyecto del retiro acotado. La derecha votó en contra, pero da lo mismo. Pero, digamos, está una discusión. Y ese artículo se rechazó. ¿Qué pasa? Por supuesto, sectores de la derecha y algunos convencionales de izquierda también, como independientes no neutrales, en fin, más independientes, como decía, señalan: oye, pero esto, de alguna manera, está demostrando lo que nosotros decimos, que la Convención lo que busca, o lo que se busca en la futura Constitución, es que eventualmente tú le pegues un manotazo a la plata de los trabajadores que tienen su platita en los fondos de pensiones. Que es lo que dicen los que están en contra. De hecho, hubo un punto de prensa hoy entre la presidenta y el vicepresidente de la Convención para decir: en ninguna Constitución está esto. Además, dijeron, no se ha presentado ninguna moción que diga que se pueden expropiar. Por lo tanto, ¿para qué vas a presentar un artículo que en ninguna parte está? Y ahí está la discusión. Se generó una discusión, esto, yo insisto, va a tensionar el ambiente. La derecha y algunos sectores, insisto, independientes de centro-izquierda, están tratando de empujar de nuevo porque el que se haya rechazado este artículo no significa, Pollo, que eventualmente en la comisión respectiva se apruebe y nuevamente llegue al Pleno. Y de alguna manera quede estipulado en alguno de estos artículos. No lo sé, pero el nudo se mantiene igual y hay fuerzas que van a pujar para que la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones quede en el nuevo texto constitucional. Ahora, a mí me pasa que son un montón de buenos deseos, buenas voluntades que quieren dejar escrito en la Constitución. Si el tema de fondo siempre es el financiamiento. Y de ahí a que se cumpla, digamos. No, por eso, porque tenéis que tener plata para... Por ejemplo, en el caso que tú estás comentando, el tema del derecho a la seguridad social, incluso dice: los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. O sea, porque si no, claro, porque un pozo sin fondo, todos tiran las manos y sacan algo de ahí, le sacamos platita de esto, pues la ponemos acá y esto de acá. Entonces, porque los recursos son limitados.
Chile sigue siendo un país relativamente pobre. Sí. Ha tenido unos 20, 30 años buenos, pero seguimos siendo del tercer mundo. Por más Pero que yo creo que es bien interesante, Pollo, que quede estipulado, y yo soy de los que piensa, efectivamente, que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que finalmente ocurra. Por eso, pero si el concepto de la seguridad social. Claro. Yo creo que el concepto de la seguridad social es muy importante porque, digamos las cosas como son, el actual sistema de pensiones no es un sistema de seguridad social. No, para nada. Es que a ti te quitan la plata, agarran unos pericos la plata, la invierten afuera, la invierten acá, en acciones, y después te la devuelven en cuotas bastante bajas. Pero el concepto de seguridad social es súper importante, creo yo. Más allá si no es de reparto, yo no estoy defendiendo el sistema de reparto, de hecho tiendo a estar más en contra para que la gente no diga, ¡oye, este comunista de mierda! No, pero sí que las cosas sean claras. Y yo creo que es importante y es un avance para establecer qué significa la seguridad social, Pollo, qué es lo que significa que cuando tú dejas de estar activo laboralmente y cómo, cuando digo Estado, me refiero a los aparatos que están ahí, las autoridades, te tratan a ti cuando pasas a ser un agente pasivo, ¿verdad? Y dejas de ser activo. Derecho a la vivienda, fundamental también. El texto que pasó al borrador, por 133 votos a favor, establece que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el gozo universal y oportuno de este derecho. La disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertenencia cultural de las viviendas de conformidad a la ley. Este es un tema muy relevante porque permanentemente Chile ha tenido un déficit de construcción de viviendas sociales, sobre todo. Muy importante. Entonces, lo ha llegado, la gente que vive asignada, que vive en pocos metros cuadrados, una gran cantidad de personas, con lo que conlleva inmediatamente a problemas internos de convivencia, promiscuidad y otros temas que están asociados. Salubridad y todo eso. Problemas de salud mental. Claro, y el tema es que yo creo que la gente, incluso cuando le preguntan, no si uno quiere una casa gratis, pero que me den una casa que sea digna, yo podré pagarla en el tiempo. Hay un plan social. Y yo podría aportar con lo que corresponde. Claro, yo aporto y nadie dice que está esperando que le regalen una casa. Sí, pero claro, que le den una casa digna, una vivienda social que tenga las mínimas condiciones para vivir de una manera más saludable y armónica en el entorno, ¿no? Sí. Que no sea con hacinamiento, que sea con una urbanización acorde. Hay harto arquitectos que se han ganado premios, incluso proponiendo. Espacio, muy importante. Claro, las áreas libres, las áreas verdes, las áreas de esparcimiento. Hay todo un proyecto que tiene que estar dibujado, no en la Constitución, pero sí que a través de este expediente, de esta exigencia, se produzcan, por lo tanto, las propuestas que satisfagan esa necesidad. Porque con eso, creo yo, tú elevas el estándar. Absolutamente, pero tiene que ser gratis, tiene que haber un esfuerzo para tener esa vivienda y pagarla en el tiempo. Porque no hay recursos. No hay recursos. Si no hay, este país no tiene la plata para regalar. La Comisión, además, aprobó normas sobre derecho a educación y libertad de enseñanza. La Convención, en el informe de reemplazo de la Comisión de Derechos Fundamentales, esta instancia retomó la actividad de la educación como un derecho humano esencial, así como iniciativas que refieren a la libertad de enseñanza y aprendizaje. Se había rechazado la iniciativa que propone libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el financiamiento sin discriminación. Esto, creo yo, es el nudo del desarrollo. La educación. ¿Están todos de acuerdo en eso? Fundamental, clave. Pero pongamos los esfuerzos reales. Y no necesariamente tiene que ver con recursos, tiene que ver con la intención. ¿De cuál es tu prioridad como Estado? Y yo creo que el salto cualitativo está justamente en la educación. Pero además equilibrada. No puede ser que la buena educación se accede si tengo los recursos y la plata para poder pagar. Lo que yo te acabo de decir. Por eso. Entonces, ese es el tema, que la cancha no está nivelada. En una época, la educación pública era de tal nivel que no tenía nada que envidiarle a la educación privada. Instituto Nacional, que nosotros somos institutanos. Liceo 1, Liceo 7. Liceo Las Tarrias, Liceo Borgoño, el IMBA. El IMBA, el Barro, todo. ¿cachai? El Liceo de Obligación. Cantidad. Y eran ahí. O sea, tú después te das cuenta que con el tiempo fueron perdiendo participación incluso en los grandes puntajes, los altos puntajes de la PSU, como se llama. Claramente se fue diluyendo la calidad educativa. Porque además hubo una intencionalidad política durante la dictadura de destruir la educación pública porque lo veía como un gueto político. Sí, pues. Y ahí es donde surge la educación subvencionada, particular subvencionada. Que fue negocio, literalmente. Vamos con el derecho a la salud.
para cerrar, el articulado establece que será de carácter universal, público e integrado. Aquí hay que hacer algunas modificaciones también respecto a las prestaciones privadas. Y finalmente, que el agua es un bien inapropiable, que es algo que también se estaba discutiendo hace muchísimo tiempo, porque en Chile recordemos que existen los derechos de agua. Muchos sostienen que esos derechos no son bien explotados. Y para cerrar, Pollo, la Convención estableció este día miércoles el tema de los artículos transitorios. Que habíamos comentado. Quienes estudiamos y vivimos durante el gobierno militar, la dictadura, llámelo como usted quiera, para mí es dictadura, había mucho artículo transitorio de la Constitución de 1980, porque, bueno, yo salí del colegio el año del plebiscito, digamos, todavía no regía la plena democracia. Y que se van a establecer estos artículos transitorios justamente respecto a cómo tú vas a pasar de la actual Constitución del 80, refrendada del 2005, como tú quieras, no quiero entrar en esa discusión, y el nuevo texto constitucional, en el supuesto, obviamente, que finalmente el 4 de septiembre se apruebe. Muchos dicen que con esto, efectivamente, el apruebo puede empezar a ganar terreno, porque son derechos fundamentales. Y yo creo que un país como el nuestro, cuando tenga esfuerzos respecto a vivienda, salud, educación y seguridad social, yo creo que ahí es donde Chile efectivamente puede pegarse un salto y la gente realmente puede vivir meridianamente tranquila.